ausência de ATG, ATG-PRT, Y Constantino Guarino fue producir transferencias. causa um retraso mental, moderado ou grave, Dependiendo de cómo dependendo se de recibe. diagnóstico espanhol naranja e tratamento lupurinol. El diagnóstico no es un pañal naranja. Es El pañal naranja es algo que contribuye al diagnóstico. Eso. Pero no, eso no es el diagnóstico. Ok. ¿Por qué le puede dar gota a un paciente? ¿Dónde? ¿De ácido úrico o de cristales de uranio? Muy bien. Y eso es consecuencia de la elevación de ácido úrico en la sangre. ¿Sí? Muy bien. Entonces vean, son conceptos importantes que tenemos que manejar. ¿Hay tratamiento para el síndrome de Schindler? Al inicio sí, pero cuando está muy avanzado, para O sea, si le doy al principio va a estar bien. los daños neurológicos no hay tratamiento. Bien, para el síndrome como tal no hay tratamiento, porque el síndrome no se cura, es un problema genético, ¿sí? Y el daño neurológico asociado al síndrome no lo vamos a poder controlar con absolutamente nada, ¿sí? Pero para los síntomas asociados a la hiperuricemia sí hay tratamiento, y es el mismo tratamiento que usamos en la enfermedad de gota, ¿sí? Allopurinol asociado con AINES o con colchicina. ¿Por qué? Cuando tengo un paciente con gota, hay dos elementos que debo controlar. Número uno, la respuesta inflamatoria. Porque todo esto hemos dicho, dolor, calor, impotencia funcional están relacionadas con respuesta inflamatoria. ¿Sí? Pero si controlo la inflamación y no controlo el ácido úrico, no resuelvo nada. Igual van a volver los síntomas. Entonces, el segundo objetivo es controlar el ácido úrico. Y para eso me sirve la allopurinol. ¿Sí? Entonces, vamos a retomar esto cuando veamos más adelante gota como enfermedad. En Schindler eso podemos controlar, pero el síndrome neurológico no. Y el deterioro va a acabar con la vida del paciente. Con frecuencia, hemos dicho, suele ser alrededor de 5 años. ¿Sí? Bien, entonces fíjense, esta es la vía de degradación de las purinas. Entonces, cuando hablamos de estos compuestos, hemos dicho que primero nosotros agarramos elementos de la dieta, sintetizamos purinas, ya sea por la síntesis de novo o por la vía de recuperación, pero formamos purinas y las utilizamos. Y en algún momento esas purinas ya se tienen que depurar del organismo, igual que todo lo que utilizamos. Entonces, cuando ya están viejitas, ya no sirven, hay que eliminar. Y para eliminar es que tenemos que romperlas nuevamente para poderlas eliminar con facilidad. Entonces, fíjense, hay tres pasos: la eliminación del grupo fosfato, la eliminación de la ribosa 1-fosfato o el azúcar que hemos dicho, y la liberación del grupo amino. Esos son los tres pasos fundamentales en la eliminación de estas purinas. Pero no se olviden, hemos dicho que podemos formar adenina monofosfato o guanina monofosfato. Dependiendo si es adenina o guanina, estos tres pasos pueden variar en orden, pero no en los pasos. O sea, en ambos casos, esos tres pasos van a existir. Lo que va a variar es cuál va primero, nada más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, fíjense, si el AMP voy a degradar, ¿qué va a pasar? Primero voy a tener eliminación del grupo amino, que hemos dicho este paso. ¿Sí? Segundo, voy a tener liberación del fosfato, este paso. Y tercero, voy a tener eliminación de la ribosa 1-fosfato, este paso. ¿Sí? En cambio, cuando es GMP, fíjense, primero libero el fosfato. Segundo, libero la ribosa. Tercero, libero el grupo amino. Es esta de ese orden. ¿Sí? Entonces, en los dos casos son los tres mismos pasos que se van a mantener. ¿Sí? Entonces, fíjense, para que la AMP se desamine, voy a usar la AMP desaminasa. La enzima me dice lo que pasa. Y voy a convertirlo en IMP. ¿Se acuerdan que el IMP era el precursor? Ahora es el producto del desecho porque estoy ahora rompiendo la molécula. ¿Sí? Antes he armado para formar la molécula. Ahora voy a romper y voy a tener la vía de reversa, por decirlo así.
Entonces, inosina monofosfato, ¿sí? Le quito el fosfato por reacción de la 5-nucleotidasa y se va a convertir en inosina. Fíjense, inosina monofosfato. Como ha salido el fosfato, solo ha quedado inosina. ¿Sí? Estoy desarmando la molécula. Y esa inosina, por la fosforilasa, va a perder la ribosa. Entonces se va a convertir en hipoxantina. ¿Sí? La hipoxantina ya es una sal soluble, ya se puede eliminar. ¿Sí? Y en un porcentaje esa sal puede ser eliminada del organismo. Pero esta hipoxantina, fíjense aquí, se va a asociar con una molécula de oxígeno gracias a la xantina oxidasa y se va a convertir en xantina, ¿sí? Y además, fíjense, está produciendo como producto intermedio peróxido de hidrógeno y ese se puede usar en otras vías metabólicas. Acuérdense bien de esta enzima, la xantina oxidasa, que además no solo trabaja en este paso metabólico, sino que también permite que la xantina se convierta en ácido úrico, ¿sí? ¿Por qué les digo que se acuerden de esta enzima? Porque la xantina oxidasa es una enzima muy importante para la producción de ácido úrico en nuestro organismo. Y el alopurinol que hemos mencionado hace ratito en el tratamiento, lo que hace justamente es bloquear a esta enzima. ¿Qué pasaría si bloqueo a la xantina oxidasa? No se va a sintetizar ácido úrico. Y si no se sintetiza ácido úrico, baja el ácido úrico del paciente. Por eso ese es el tratamiento específico del problema del paciente con gota. Porque si yo bajo el ácido úrico ya no van a haber cristales, y si no hay cristales no va a haber inflamación. ¿Se dan cuenta? Ese es el tratamiento específico. Por eso debo asociar eso con el control de la inflamación. Muy bien. El ácido úrico ya es menos soluble, por eso es que puede precipitar y convertirse en urato. Cuando se convierte en urato, esos cristales de urato son los que se depositan en las articulaciones y los que me producen la enfermedad. ¿Sí? En condiciones normales, hemos dicho, mi organismo tiene la capacidad de procesar esto y que no se acumule. Todos producimos ácido úrico todos los días, pero no se acumula. Logramos eliminar. Cuando hay un problema o cuando produzco demasiado, que por ejemplo, causales, consumo excesivo de cerveza, ¿sí? O consumo excesivo de carnes rojas, porque se sobresaturan estas vías, hay demasiadas purinas que degradar y se empieza a acumular. Entonces, una causa de exceso de ácido úrico, exceso de producción, ¿sí? Segundo, puede ser que se produce normal, pero por alguna razón no se puede eliminar. Si no se elimina, se acumula. Y si se acumula, entonces me produce problemas. Ahora, ¿podrían estar afectadas las dos? O sea, que se sintetiza más y se elimina menos. Sí. Y ahí el problema va a ser peor. ¿Sí? Entonces, vean, esto es importante analizar cuando vemos esta vía metabólica. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si tengo GMP? Fíjense, la misma enzima que ha desfosforilado aquí, también desfosforila aquí, solo que el lugar es diferente, nada más, ¿no? Entonces la 5-nucleotidasa va a hacer que guanosina monofosfato pierda el fosfato, entonces se queda solo guanosina, ¿sí? Ahora, esa guanosina por la fosforilasa, fíjense, otra vez fosforilasa, va a perder ribosa 1-fosfato, está perdiendo su pentosa, su azúcar. Y después se ha convertido en guanina. Esa guanina por la aminohidroxilasa va a perder su grupo amino. Esta es también una desaminasa, igual que esta, solo que su nombre varía un poquito. Pero finalmente de esta directamente se va a formar xantina. Y otra vez la xantina por la xantina oxidasa se va a convertir en ácido úrico. Entonces fíjense, todo lo que se degrada de estas dos vías finalmente acaba como ácido úrico. ¿Sí? Muy bien. Entonces, fíjense, aquí tenemos los fármacos. Bueno, solamente hablamos de uno, no es el único que hay, pero es el que más se usa. Entonces, este lo vamos a conocer. Cuando vean farmacología, ahí van a poner otros metabólicos, fármacos metabólicos. Entonces, fíjense, ¿qué
¿Qué hace el alopurinol, que es el fármaco de primera elección para pacientes con gota? Inhibe a la xantina oxidasa, ¿sí? Muchos autores dicen es un inhibidor xantínico de la xantina oxidasa o es un inhibidor urínico de la xantina oxidasa. ¿Por qué dicen eso? Porque el alopurinol, su estructura química es parecido a las purinas, por eso es que logra interferir en la vía metabólica, ¿sí? Entonces, fíjense, va a inhibir competitivamente a la enzima. La enzima de recuperación puede catalizar la adición de ribosa 5-fosfato al alopurinol, es decir, a la molécula del fármaco. También se le pueden unir compuestos químicos. Y vamos a ver que el alopurinol, cuando pasa esto y se une a la ribosa 5-fosfato, se convierte en alopurinol ribonucleótido, que es un inhibidor más potente de la fosforibosilpirofosfato anidotransferasa, ¿sí? Entonces inhibe de forma muy intensa la vía metabólica. Se va a metabolizar por acción de la xantina oxidasa a oxipurinol, y el oxipurinol es un inhibidor más potente todavía. Entonces vale decir, el fármaco original inhibe a la enzima, pero sus metabolitos siguen inhibiendo, ¿sí? Y son inhibidores más potentes todavía. Todo esto hace que sea un excelente fármaco para controlar la producción de ácido úrico en el paciente, ¿sí? Muy bien. Entonces, si se dan cuenta, cuando tengo un paciente con gota, vamos a ver que hay una alteración del metabolismo del ácido úrico que va a dar hiperuricemia, ¿sí? Como dijimos, van a haber depósitos de cristales de urato sódico, en realidad es urato sódico en las articulaciones y en los tejidos blandos, ¿sí? Entonces, sí es cierto, como decíamos, que va a ir primero a la articulación y ahí se va a meter el cristal, pero después puede irse acumulando cuando es excesiva la cantidad ya en los tejidos blandos, ¿sí? Por ejemplo, en la nariz, en los pabellones de la orejita y demás, empiezan a aparecer como porritas, como bolitas debajo de la piel, ¿no? Y si palpamos, parece que tiene una bola y algo adentro. Entonces, esos se llaman tofos gotosos, ¿sí? Que ahorita vamos a ver en una foto. Entonces, fíjense, ¿quiénes tienen más riesgo de tener gota? Y ahí tenemos varones en edad media. ¿Por qué creen que los varones en edad media generalmente después de la pubertad tienen más riesgo? ¿Por qué será? Ya hemos hablado de dos factores importantes, ¿verdad? Número uno, en esa edad es una edad importante porque el empuje puberal hace que el paciente masculino empiece a formar más masa muscular y demás, ¿no? Entonces es común que él mismo empiece a hacer más actividad, a comer más, sobre todo proteína, y eso hace que aumente la vía metabólica. Segundo, es una edad habitual de inicio de consumo de alcohol, ¿sí? No que todos consuman alcohol, pero sí suele haber un consumo a esa edad, ¿no? Que ya empiezan a salir con los amigos, a fiestas, etc. Entonces suele asociarse con esos hábitos, o sea, no crean que no, pues empiezo a beber y no pasa nada, no, sí tiene un impacto metabólico importante. Obviamente depende de la cantidad de consumo también. Bien, las mujeres posmenopáusicas tienen mayor riesgo de tener gota que el resto de las damas. Evidentemente la relación varón-mujer es de 8 a 1, es mucho más frecuente en varones que en mujeres. Pero de ese grupo de mujeres, el porcentaje más alto es en las que están en su menopausia o posmenopausia, ¿sí? Bien, ¿hay factor genético hereditario? Sí. Si tengo antecedente familiar de que tengo, no sé, pues mis papás, mis abuelitos padecían de gota, es más probable que yo tenga gota. No quiere decir que si tengo antecedentes familiares voy a tener gota, no. Pero si tengo el antecedente familiar y encima me encanta comer carne roja y encima me gusta tomarme cerveza y encima tengo sobrepeso y encima tomo fármacos que predisponen riesgo, claro que sí, voy a desarrollar el problema, ¿sí? Entonces es suma de factores de riesgo. Otras patologías, por ejemplo, pacientitos con leucemia que usan fármacos para tratar el cáncer,
tienen más riesgo de desarrollar BOT. La pregunta es, ¿por qué creen que estas enfermedades aumentarían el riesgo de desarrollar BOT? En base a lo que ya sabemos a nivel metabólico. Porque van a ralentizar el metabolismo del paciente. ¿Por qué ralentizaría? Porque ataca todas las células que se encuentran reproduciendo, entonces van a formar más células que están sanas. Pero eso lentifica el metabolismo. Sí, se reduce la cantidad de células o menos células que van a trabajar en algo. Pero ¿por qué lentificaría el metabolismo? ¿No sería más bien que el metabolismo tiene que sobretrabajar porque tiene que reponer todo lo que has destruido? ¿No? Entonces, no se lentifica el metabolismo. Primero, que el metabolismo va a tener que trabajar el doble. ¿Que le has generado una deficiencia al destruir? Claro que sí. Pero además, fíjense, con todo lo que se destruye, ¿dónde va a quedar eso que se ha destruido? Porque estamos matando células, ¿no? Con la quimio, con la radio, estamos matando células, ya sean enfermas o no enfermas, porque como dices, vamos a afectar también a las sanas. Vamos a matar células. Y los cadáveres de esas células, ¿qué va a pasar? ¿Dónde van a ir? O van, mueren y desaparecen. No es cierto. Todas esas células que tenían en su interior, DNA, RNA, material genético, que son purinas. Entonces, con todo eso que destruimos, vamos a sobrecargar la vía metabólica, porque todas esas purinas que estamos destruyendo al matar esas células, se tienen que procesar por aquí. Entonces va a haber una producción mayor de ácido úrico, porque tengo más desechos que eliminar. Estamos diciendo es una vía de eliminación de desechos, ¿sí? Y normalmente, qué sé yo, si se mueren 100 células en mi organismo todos los días y es un proceso, y de ahí formo mi ácido úrico, ahora tengo que eliminar 1 millón, pues porque yo he destruido un montón con la quimio. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro que va a haber mayor sobrecarga, ¿sí? Ahora, en un paciente con leucemia, ¿qué está pasando con un pacientito con leucemia a nivel celular? ¿Cuál sería la explicación de que estas vías se saturen más? Aquí tengo hiperactivación metabólica, ¿no es cierto? Porque la leucemia, ¿qué es? Cáncer, ¿sí? ¿Dónde? ¿Dónde? En la sangre. ¿Y será que todos los tipos de células se producen de la misma forma? Porque puede haber una leucemia tipo mieloide, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso voy a producir más ese grupo celular y voy a dejar de lado los eritrocitos. Entonces, mis eritrocitos, 1, van a ser enfermos, 2, no va a haber suficiente cantidad, porque los recursos que tenía que usar para sintetizar serie roja, la estoy usando en mis células mieloides, ¿sí? Entonces, vean, también se van a empezar a morir células por déficit de insumos que me los estoy gastando en otro grupo celular que estoy priorizando por cáncer, ¿sí? Entonces, igual va a haber mayor sobrecarga de estas vías metabólicas porque hay más células que se van a morir de otros grupos celulares que no sean las células cancerosas, ¿sí? Bien, si tengo disminución de la expresión de ácido úrico, y ahí está otro de los factores súper importantes. Hemos dicho que se sintetiza por la vía y se tiene que eliminar, ¿no? El riñoncito va a eliminar finalmente el ácido úrico. Ahora fíjense, digamos que mi paciente toma tiazidas. ¿Conocen las tiazidas? Tal vez como hidroclorotiazida. ¿Qué es la hidroclorotiazida? ¿Quiénes toman? Normalmente toman los cardiópatas, pacientes hipertensos, pacientes con insuficiencia cardíaca. La hidroclorotiazida es un diurético, ¿sí? Entonces, el grupo de tiazidas es la familia de la hidroclorotiazida, es decir, hablo de la hidro porque es la que más se usa y la que más se conoce. Entonces, es un grupo farmacológico de diuréticos.
que hacen que el paciente elimine más líquido por la orina, pero también va a movilizar electrolitos, ¿sí? Resulta que las tiazidas disminuyen la eliminación del ácido úrico, porque utilizan los mismos segmentos a nivel renal que usa el ácido úrico para salir. Entonces, si mi paciente toma tiazidas, y normalmente si es hipertenso, no se va a curar, va a tomar el resto de su vida su fármaco. Entonces va a tomar constantemente. Ese fármaco está trabajando en la presión, que es donde necesito, pero de forma secundaria puede ser que aumente los niveles de ácido úrico de mi paciente y debute con gota. No porque su vía funcione mal o porque no esté procesando, sino porque no está pudiendo eliminar el poco ácido úrico que produce todo. Como toma el fármaco todos los días, entonces hay competencia. ¿Sí? Bien, otro fármaco súper común. ¿Quién es el ASA? Más conocido como aspirina. Aspirina es un nombre comercial. Su nombre científico es ácido acetil salicílico. ¿Sí? ¿Y para qué sirve la aspirina? ¿Quiénes toman aspirina? ¿Quiénes? Igual los cardiólogos, hipertensos. Actualmente solo deberían tomar los pacientes cardiópatas, porque esa es la dosis más segura, la más bajita, porque la aspirina es el prototipo de los AINES, ¿sí? Y los AINES sirven para las 4 A's: analgésico, antipirético, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. Estos tres hoy en día son obsoletos. No se usa más aspirina para dolor, inflamación, fiebre, porque las dosis son más altas y tengo mejores fármacos con menos riesgo. Pero para la antiagregación plaquetaria sigue siendo una excelentísima acción, porque para esto necesito apenas 100 miligramitos por día y tengo excelente efecto antiagregante plaquetario. Los cardiópatas toman por su acción antiagregante plaquetario, ¿sí? ¿Y por qué tomaría un antiagregante plaquetario? ¿Para qué? ¿Para que no sé qué? ¿Y por qué se formarían trombos? Por ejemplo, ustedes pueden formar trombos ahorita. ¿Qué pasaría si forman un trombo ahorita? Por el flujo. ¿Qué pasaría por el flujo? Cuando hay un flujo turbulento, podría llegar a formar un trombo. ¿Por qué? Porque la sangre no llega a girar a cierto punto. Y O sea, en vez de pasar así, va a pasar así la sangre. Claro, gira y se hace un trombo. Perfectamente. ¿Ya llegó listo?